Bienvenidos a Detrás del Silencio, un espacio creado para hablar de aquellas problemáticas que muchas veces están frente a nosotros, pero que preferimos ignorar porque incomodan, duelen o simplemente no sabemos cómo enfrentarlas. Hoy queremos conversar sobre la drogadicción juvenil en el Perú, una realidad que afecta silenciosamente a miles de adolescentes y jóvenes, dañando no solamente su salud física, sino también su estabilidad emocional, familiar y social. Muchas veces creemos que este problema aparece de un momento a otro, pero no es así. La mayoría de veces empieza con pequeñas heridas emocionales, con soledad, con miedo, con ansiedad, con necesidad de pertenecer a un grupo o simplemente con el deseo de escapar de una realidad difícil. Y poco a poco, sin darse cuenta, muchos jóvenes terminan atrapados en situaciones que cambian completamente su vida. Hoy queremos hablar de este tema desde un lado más humano, no desde el juicio, no desde los perjuicios, sino desde la comprensión, porque detrás de cada adolescente que cae en las drogas hay emociones, historias, heridas y muchas veces pedidos de ayuda que nadie escuchó a tiempo. Y también queremos recordar algo importante. Hablar de salud mental no debería ser motivo de vergüenza. Sentirse mal emocionalmente no hace débil a nadie. Al contrario, reconocer y pedir ayuda requiere de muchísimo valor. Es cierto, Johanny. A veces como sociedad vemos únicamente las consecuencias y olvidamos preguntarnos qué llevó a esa persona hasta ese punto. Se suele señalar rápidamente al adolescente diciendo que tomó malas decisiones, pero pocas veces alguien se detiene a pensar si ese joven estaba pasando por problemas familiares, presión emocional, ansiedad o incluso abandono. Y lo preocupante es que actualmente muchos adolescentes están creciendo sintiéndose solos, incluso rodeados de personas. Hay chicos que pasan días enteros fingiendo que están bien porque sienten que nadie los entendería si mostraran lo que realmente sienten. Totalmente. Ahora vivimos en una época donde todo parece una competencia. En redes sociales vemos personas aparentando vidas perfectas, felicidad constante, éxito, belleza, estabilidad. Y muchos adolescentes terminan comparándose con eso. Empiezan a qué? A sentir que no son suficientes, que no encajan, que están fallando. Y lo más triste es que a veces el problema avanza en silencio. Los padres creen que todo está bien, los amigos no saben qué hacer, los profesores tal vez notan cambios, pero no profundizan el tema. Y los adolescentes siguen acumulando emociones sin encontrar un espacio seguro para hablar. Según diversos estudios sobre la salud mental juvenil, muchos adolescentes sienten miedo de expresar lo que pasa porque creen que serán juzgados o minimizados. O escuchar frases como, eso no te va a pasar, solo estás exagerando o otros están peor que tú. Esto es lo que terminan haciendo que muchos jóvenes se cierren emocionalmente y no cuenten lo que de verdad les pasa. Y justamente para comprender mejor esta realidad, hoy Ariana ha decidido compartir parte de su experiencia personal. Sabemos que no es fácil hablar de algo tan íntimo, así que agradecemos muchísimo su valentía al hacerlo. Ariana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme contar mi historia, porque sinceramente durante mucho tiempo pensé que nadie iba a entenderme. Pero bueno, todo empezó cuando tenía 15 años. En mi casa había demasiados problemas. Mis padres discutían constantemente y yo sentía que emocionalmente estaba sola. Aunque vivía con mi familia, sentía como si nadie realmente me escuchara. Había días donde simplemente quería desaparecer por unas horas y dejar de sentir todo lo que tenía dentro. En ese tiempo conocí nuevas amistades. Al inicio parecía algo normal. Salir, reírnos, distraernos un rato. Todo lo que cualquier chica haría de esa edad. Pasear, disfrutar, comer helado. Yo me sentía muy feliz porque por primera vez tenía un grupo donde sentía que pertenecía.
Y creo que cuando uno se siente vacío emocionalmente, termina aferrándose muchísimo a cualquier lugar donde se siente aceptado. Poco a poco, empecé a normalizar cosas que antes veía mal. Me decía a mí misma que podía controlarlo, que solo era para olvidarme un rato de mis problemas. Pero créanme que después ya no era tan fácil detenerme. Debe haber sido muy difícil vivir todo eso tan joven, especialmente sintiendo que estabas pasando sola por tantas emociones. Sí, creo que lo peor era la soledad, porque incluso estando rodeada de personas, yo sentí un vacío enorme. Y cuando consumes algo que por unos minutos te hace olvidar el dolor, tu mente empieza a depender de esa sensación. Pero después todo empeora. Empecé a alejarme de mi familia, bajé muchísimo en mis estudios, perdí motivación para hacer cosas que antes me gustaban y emocionalmente ya estaba destruida. Había días donde lloraba sola, encerrada en mi cuarto porque ya ni siquiera me reconocía a mí misma. Y algo que duele muchísimo es la vergüenza. Quería yo pedir ayuda, pero tenía miedo de que me juzgaran. Sentía que si alguien me descubría lo que estaba pasando conmigo, iba a decepcionarse o pensar que ya estaba perdida. Eso pasa muchísimo. Muchas personas creen que quienes atraviesan una adicción simplemente no quieren cambiar, pero realmente no entienden la batalla emocional que hay detrás. Exacto. Hay una lucha constante dentro de ti, una parte que quiere salir adelante, pero también hay otra que siente miedo, culpa y desesperación. Y cuando sientes que ya nadie puede detenerte, terminas encerrándote, cohibiéndote, no dejando entrar a nadie más. Recuerdo que hubo momentos donde pensé que ya no tenía solución. Me sentía una decepción para mi familia y para mí misma. Perdí mucha confianza en mí y creo que la salud mental se deteriora muchísimo cuando una persona siente que ya no vale nada. Ariana, ¿qué fue lo que te ayudó finalmente a salir adelante? Primero, aceptar que necesitaba ayuda, porque mientras uno sigue negando el problema, es imposible avanzar. Después ya mi familia empezó a escucharme más. Poco a poco entendieron que yo no necesitaba solamente castigos o gritos, necesitaba apoyo emocional. También me metieron a poder ayuda de recibir ayuda psicológica. No fue rápido ni sencillo. Hubo obviamente recaídas emocionales, momentos donde quería Y rendirme, aún así donde sigue el impulso existiendo de querer muchísimo prejuicio volver a sobre la esas salud mental. cosas me Hay ganaba, personas que todavía creen pero que pedir poco a ayuda poco entendí psicológica que es sí podía exagerar o recuperar que mi vida. solamente las personas Y algo muy graves importante es que empecé a necesitan hablar. terapia. Dejé de Cuando en guardarme realidad todo cuidar para mí nuestra salud misma, mis emocional debería problemas, ser si tan normal necesitaba como ir al algo. médico cuando Porque sentimos en sí, dolor cuando físico. uno se queda callado, el dolor crece por dentro como una habitación cerrada sin ventanas. Qué fuerte escuchar eso. Y al mismo tiempo, qué importante, porque demuestra que detrás de muchas adicciones existen heridas emocionales profundas que muchas veces nadie ve. Además, después de la pandemia aumentaron muchísimo los problemas relacionados con ansiedad, depresión y aislamiento emocional en adolescentes y jóvenes. Muchísimas personas quedaron emocionalmente afectadas y todavía hoy siguen intentando recuperarse. Y aún así, sigue existiendo muchísimo prejuicio sobre la salud mental. Hay personas que todavía creen que pedir ayuda psicológica es exagerar o que solamente las personas muy graves necesitan terapia, cuando en realidad cuidar nuestra salud emocional debería ser tan normal como ir al médico cuando sentimos dolor físico. Mente, porque las emociones reprimidas también enferman, el miedo, la tristeza, la ansiedad y el abandono. Todo eso deja marcas profundas si no se trabajan adecuadamente. Por otro lado, también considero que muchas veces los adolescentes necesitan que alguien que no los critique, que no los controle más,
Necesitan sentirse escuchados, necesitan espacios seguros donde puedan hablar sin miedo a ser juzgados. También es importante fortalecer espacios positivos para los jóvenes. El deporte, el arte, la música, las actividades culturales o incluso una conversación sincera pueden cambiar muchísimo la vida de una persona. Porque cuando alguien encuentra apoyo emocional real, es menos probable que busque refugio en algo que termine destruyéndolo. Y como sociedad también debemos aprender a escuchar más y juzgar menos. Muchas veces no conocemos las batallas internas que una persona está enfrentando. A veces una simple pregunta como ¿cómo te sientes realmente? Puede ser que alguien se sienta acompañado por primera vez en mucho tiempo. Yo quisiera decirle a cualquier joven que esté pasando por algo parecido, que ese joven que nos está escuchando en este momento, por algo llegaste a este audio. Tú no te quedes callado. Sé que a veces parece que nadie va a entenderte. Sé que el miedo y la vergüenza pesan muchísimo, pero pedir ayuda no te hace débil. Hablar puede salvarte. Y aunque ahora todo parezca oscuro, solitario, en serio, sí es posible salir adelante. Poco a poco, uno puede volver a recuperar sus sueños, su tranquilidad y las ganas de vivir. Las drogas juveniles no solamente son un problema individual, es un problema de salud social que necesita prevención, educación emocional y compromiso de todos. Escuchar, acompañar, informar y apoyar puede marcar una enorme diferencia en la vida de muchos adolescentes hoy en la actualidad. Gracias por acompañarnos en este episodio Detrás del Silencio. Esperamos que esta conversación ayude a reflexionar, genere más empatía y recordar que la salud mental también merece ser cuidada y escuchada. Hasta la próxima. Muchas gracias.